nuestros abuelos, presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Del Ministerio de Cultura y Juventud les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en esta actividad que es parte de las celebraciones que el Ministerio, a través de la Dirección de Patrimonio y también de la Casa de la Cultura de Cartago, organizan con motivo del Día del Libro y los Derechos de Autor. Saludamos en la mesa principal a la historiadora Sonia Gómez, funcionaria de la Dirección de Patrimonio y es Cartago, también ejerciendo. A Eliana Hernández, ella es profesora del TEC, además tiene una especialidad en conservación del patrimonio material. Sigue el señor Arnaldo Moya, doctor en Historia, que tiene la gentileza de moderar este conversatorio, y el ex compañero Carlos Luis Fallas, quien trabajó muchos años en la Dirección de Patrimonio, ya está jubilado hace poco tiempo, pero que aún así pues, tuvo la gracia de acompañarnos esta tarde. Bien, para iniciar, les dejo con la viceministra de Cultura, la señora Carmen Campos Ramírez. Doña Carmen. Voy a hacerlo de pie y lo que me salga de corazón, ¿verdad? Creo que es lo mejor, porque lo más importante es a lo que vinimos aquí, es a este conversatorio y a escuchar los hallazgos de esta impresión que se hicieron, con motivo también del terremoto de 1910. Y bueno, ¿qué aconteció desde el punto de vista del paisaje en Cartago después de ese acontecimiento? Así que para mí es un gusto estar aquí esta tarde de parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Me honra en esta ocasión estar en el cargo de viceministra administrativa y traerles a ustedes el saludo cordial de las compañeros y compañeras autoridades del Ministerio de Cultura. Es muy grato para mí estar en Cartago, es mi casa. Me ha acogido en los últimos 16 años, soy limonense, pero acogida en Cartago, vivo en Quebradilla de Cartago, igual que todos ahí sufriendo un poquito con los problemas viales, pero con una gran ilusión de que vamos a tener una carretera de lujo, ¿verdad? Esperemos que sí y que valga la pena la paciencia que nos toca tener. Así que para mí es un gusto estar en este escenario, saludar a doña Sonia, a doña Iliana Gentil, a don Arnaldo, a don Carlos Luis Fallas. No es Calufa, no Calufa, bueno, sí es Calufa correctamente, así que agradecerles por esta organización, a mis compañeros de la Dirección de Patrimonio y también de la Dirección de Gestión Sociocultural. Allá está nuestro compañero, el gestor cultural, en alianza con la Dirección de Patrimonio, pues tenemos hoy la posibilidad de tener este conversatorio
Este conversatorio pues se enmarca en esta celebración que tenemos el día de hoy, 23 de diciembre, de abril, Día Mundial del Libro, de los libros y del derecho de autor. Así que es propicia la ocasión y venimos de una gran celebración también de puertas abiertas en el Ministerio de Cultura y Juventud. En la mañana tuvimos un acto muy simbólico con nuestros públicos consentidos, como son la población estudiantil, porque van a tener en sus manos el futuro de nuestro país, sin lugar a dudas. Y ya en la tarde tuvimos una actividad un poco más abierta, más informal, con algunas presentaciones artísticas y demás, todas alusivas al mundo de la literatura, de los libros, del fomento a la literatura, que evidentemente es uno de los roles fundamentales que tiene que cumplir el Ministerio de Cultura y Juventud. Y bueno, eso hoy, que es, como le denomina uno de nuestros compañeros, el epicentro de la celebración del 23 de abril. Sin embargo, durante todo el mes y lo que falta, incluso parte de mayo, el Ministerio de Cultura tiene una oferta amplia, muy importante, respecto de esta celebración, que en realidad es apenas una excusa para celebrar, pero realmente esto es permanente. La importancia de los libros, de fomentar la lectura. Estos tiempos son muy desafiantes desde el punto de vista de las nuevas generaciones y de justamente fomentar la lectura. Sabemos lo maravilloso que es la tecnología, sin embargo los desafíos que imponen en las nuevas generaciones, sobre todo de que puedan tener acceso y lean libros. Así que de antemano pues agradecemos mucho y felicitamos, que no sé si aquí tenemos a la Dirección de Patrimonio, por supuesto, pero si tenemos escritores o escritoras, así que son también muy importantes, y por supuesto muy importantes las personas y todos los que leemos esos libros, ¿verdad? Los que leemos todo ese material, que nos ayudan a tener una mente más abierta y más crítica, un pensamiento más crítico. Así que, como decían los niños hoy, celebremos de manera muy satisfactoria este Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, que también es fundamental, sobre todo en este tiempo de la inteligencia artificial y las discusiones también que se están dando de cómo garantizar el derecho del autor, de la autora, en el marco de las posibilidades que están dando las nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, y que puede tener incidencias en las posturas creativas, ¿verdad? de las personas, y en particular, por supuesto, de las personas que se encargan y tienen esa capacidad y ese amor por la escritura. Yo quisiera retomar, si me lo permiten, porque me facilitaron un texto, permítanme, que no me lo aprendí, pero me encantó, si me lo permiten, que dice lo siguiente. Esto es un pedacito de una nota periodística que nos facilitó doña Sonia Gómez y que fue publicada en el desaparecido periódico La Prensa Libre el día siguiente al terremoto, el 5 de mayo de 1910, que dice lo siguiente. Otra vez la desgracia ha herido a Costa Rica, y en esta de manera asaz honda, destruyendo la noble ciudad de Cartago, una de las principales familias costarricenses y capital en un tiempo de la República, la ciudad de hombres pensadores y de trabajo, la de gentes de austeras costumbres, es hoy desolación y ruina. Las escenas de dolor que se vieron y se ven allí sería imposible describirlas. Las casas en su totalidad destruidas y numerosos seres humanos sepultados bajo sus ruinas. Personas queridas gritando auxilio de entre los escombros. Voces desfallecidas que indican la agonía. Gentes que buscan con la desesperación de la locura a los suyos. Alaridos
aclamando auxilio para desenterrar a miembros de la familia y esfuerzos sobrehumanos aquí y allí, buscándolos bajo los escombros. Cierro comillas. Bueno, ahí están las palabras que han quedado evidenciadas, en este caso en este periódico de referencia. Así que cada uno de nosotros, cuando me imagino leo estas letras, pues podemos imaginar lo que pudo haber no solo acontecido, sino lo que pudo haber estado en los sentimientos de estas personas, de estas familias que tuvieron esta tragedia, y solamente podemos tener alguna leve idea de lo que pudo haber acontecido y lo que pudo haber sentido estas personas. Así que no quería dejar de hacer lectura de esta breve mención, y que es parte de esta rica investigación que ha hecho la División de Patrimonio Cultural. Y bueno, afianzadas en fuentes primarias de información, muchas de ellas, bueno, una en el Archivo Nacional, permítanme que mencionen el Archivo Nacional, porque procedo de esa institución también. Antes de ocupar ese cargo, tenía a cargo la dirección del Archivo Nacional, que es de obra las evidencias de estos análisis y de la mayoría de estos estudios que hoy vamos a poder escuchar de parte de los especialistas, y vamos a poder escuchar los comentarios que nos hagan y poder tener una mejor comprensión, acercarnos un poquito a esa situación. Así que nada más que reiterarles el agradecimiento por haber presentarse este día, por la apertura de la Casa de la Cultura también de Cartago, para llevar a cabo estas actividades que esperamos que sigan adelante, que se conviertan en una actividad periódica para toda la comunidad cartaginesa. Reiterarles el agradecimiento a los compañeros de la mesa principal, al Ministerio de Cultura en general, y a ustedes por la presencia. Así que muchísimas gracias, buenas noches, y que disfruten también la actividad. Bueno, de esta forma damos inicio al conversatorio, el terremoto de 1910 y la transformación de la arquitectura de la ciudad de Cartago. Buenas noches, he sido invitado como moderador de esta mesa, y la mesa está diseñada para un conversatorio. Así es que primero saludo con mucho cariño a la señora viceministro, a las autoridades y al director de este centro, que es muy importante para el funcionamiento cultural de Cartago, y saludo a los vecinos y vecinas de Cartago, como decían los antiguos documentos, ¿verdad? Me parece que la actividad de hoy es una actividad sumamente rica. He hecho algunos estudios con respecto al terremoto de Cartago. Tengo que saludar a mi amigo y pariente Franco Fernández Esquivel, porque hace 50 años él fue el que empezó exactamente con este asunto, ya no solo del terremoto de 1910, sino con el enjambre, que sería exactamente, empezó hace 10 días de 115 años ya, el famoso enjambre, que desata exactamente, enjambre cívico del 13 de abril, lo cual Franco ha dejado solamente claro, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer que es Franco Fernández el que inicia todo este proceso, que tiene que ver con el reconocimiento y la exaltación de ese momento tan tremendo y coyuntural que vivió la ciudad de Cartago hace 115 años. Estamos en vísperas de ese aniversario. Muchas gracias, Franco. Entonces, saludo a todas las personas presentes, agradezco mucho al Centro de Conservación del Patrimonio que me haya invitado a moderar esta mesa. Dice que tenemos dignos representantes y hoy vamos a aprender muchísimo de ellos. Muchas gracias. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a leer unos mini currículos de los participantes. Inmediatamente después le vamos a dar la palabra a Sonia, luego a Carlos Luis Valles, y después perfecto. Gracias por la pregunta. Bueno, pues procedo a leer estos currículos. Y lo voy a leer en el orden de aparición.
Nuestra compañera y colega historiadora Sonia Gómez Vargas es funcionaria de la Dirección de Patrimonio Cultural desde hace 25 años, entonces está a punto de pensionar. Como tal, ha realizado la investigación histórica de varios edificios que hoy cuentan con la declaratoria patrimonial, como el antiguo Sanatorio Carlos Durán Cartín, el Palacio Municipal de Oriamuno de Cartago. Entre otras publicaciones, es autora del libro La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, Testimonio Arquitectónico del Arte Costarricense, y coautora del libro Señales en el Cielo, Terremoto de 1910 y la transformación de la arquitectura de la ciudad de Cartago, álbum fotográfico. Luego leo el currículum de Ileana Hernández. Dice Ileana Hernández, según lo que ella me mandó, que es arquitecta, máster en conservación del patrimonio arquitectónico, docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Gracias por ser absolutamente minimalista. Y luego vamos a leer el currículum que me ha mandado el señor Carlos Luis Fallas Pastor, que es historiador, laboró en el Centro de Patrimonio durante 25 años, investigación y divulgación de patrimonio cultural, realizó investigaciones para la Declaratoria de Patrimonio de Edificios de Valor Patrimonial, coautor del libro que ya mencioné, es coautor con Sonia, del libro Señales en el Cielo, y coeditor de otros 2 textos sobre patrimonio intangible. Actualmente el señor Fallas Pastor se encuentra jubilado. Bueno, entonces damos inicio. Gracias, Arnaldo. Doña Carmen, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañeros Ileana, Carlos Fallas y todo el público presente. Vieran que me siento muy contenta. Ya Lisette, como dicen, nos expuso, ya me expuso, ¿verdad? Yo digo que era Cartaga. Sí, por dicha soy Cartaga. Y entonces, como cartaginesa, me siento muy contenta de ver tanto público presente, muchas caras conocidas y otras no conocidas, ¿verdad? Y como decía Arnaldo también, muchas veces a Jaime, porque aquí tenemos nuestra casa. El Ministerio de Cultura tiene en este espacio, y todos los cartagineses que tengan algo que ver con la cultura tienen este espacio a su servicio, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos, yo por lo menos estoy en mi charla. Debo confesar algo, como lo dijo Arnaldo, estamos ante unas autoridades. Franco, que fue el que inició con el tema del terremoto, el mismo Arnaldo también, y don Giovanni Peraldo, que es una autoridad desde la parte de la geología. Vieran que yo, probablemente como cartaginesa, pues he vivido toda mi vida en torno al terremoto. Siempre he oído o había oído sobre el terremoto, pero no, yo creo que nunca había cobrado conciencia de lo que representó el terremoto para Cartago y para el país en general, no solamente para esta ciudad, sino para el país en general. Cobré conciencia hace algunos años, cuando hice precisamente la investigación para el libro de la Basílica de los Ángeles, porque también fue uno de los edificios afectados, bueno, demolidos, lo que quedó tuvo que ser demolido para la reconstrucción, para la construcción de la actual basílica y demás. Entonces, obviamente, en ese momento mi libro de consulta fue el de Franco, ¿verdad? Por ahí, como investigadora, también llegó a mis manos el libro de Giovanni Peraldo, que es una maravilla, ¿verdad? Porque siendo geólogo ha hecho mucha investigación histórica, entonces nos trae, ¿verdad?, un hilo conductor, ¿verdad?, de todo lo que ha tenido que ver con la parte sísmica, vulcanológica, desde la colonia. Entonces, tiene varias publicaciones. Yo estoy hablando de una, ¿verdad?, que había leído hace algún tiempo, y hace poquito, así, el año pasado yo creo, lo conocí en el Archivo Nacional. Ahí estuvimos conversando y bueno, lo invité y aquí está. Entonces, yo creo que con un poquillo de miedo voy a referirme a temas que no son el fuerte mío, son el fuerte de estas autoridades, pero bueno, ahí nos vamos a echar al agua. Quise iniciar la presentación con esta ilustración de el muy conocido Figueroa, ¿verdad?, del álbum de Figueroa, que ilustra cómo
¿Cómo fueron, o sea, me imagino yo, los primeros momentos tras el terremoto de 1841? En 1841, José María Figueroa tenía 21 años, porque nació en 1820 y ya vivía en Cartago. Y entonces, bueno, él ilustró de esta forma, ¿verdad? Ahí vemos a la Virgen de los Ángeles y de todo, la gente cayendo en cruz. Yo no sé cuántos recuerdan ay, ¿qué pasó? Bueno, mientras tanto, seguimos hablando. Yo recuerdo a mi mamá con el Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal, ¿verdad? Con los terremotos. Y bueno, nunca lo he hecho, ¿verdad? Ni mi familia de caer en cruz, pero decía que la gente caía en cruz, y ahí lo vemos en esa ilustración, ¿verdad? Que la gente caía en cruz y rezando esos rezos, ¿verdad? Entonces es muy representativa, no es de 1910, pero sí es muy representativa de lo que han sido los eventos sísmicos en Cartago principalmente, y realmente también que estos dos, el de 1841 y el de 1910, fueron los que marcaron la diferencia en la ciudad de Cartago, ¿verdad? Los dos prácticamente arrasaron con la ciudad de Cartago. En el primero, en el de 1841, se nos fue, me imagino yo, gran parte, si no todo, lo que había de la colonia, ¿verdad? Todavía las edificaciones que podían haber de la colonia. Y ya 1910, ¿verdad? Fue lo que teníamos después de este terremoto de 1841. Entonces, por eso quise comenzar con esa ilustración. También voy a hacer uso de las citas. Como doña Carmen, también hubo citas que me impresionaron mucho. Don Giovanni Peraldo, en uno de tus libros, dice: para los estudiosos de los eventos naturales que impactan de una forma u otra al medio social y natural, no ha habido otro evento telúrico que haya provocado más muertes y destrucción que el terremoto del 4 de mayo de 1910. Bueno, y a propósito de esto que él señala en ese libro, cuando lo conocí y conversé con él, eso también fue otra cosa que me ayudó a dimensionar lo que fue el terremoto de 1910. Él me decía, porque uno ha vivido ya terremotos, 1983, 1990, 1991, etc., pero ninguno como ¿verdad? Y además, don Giovanni me decía, es que el terremoto de 1910 es el terremoto. Así me lo dijo. Y eso me impresionó tanto, ¿verdad? Ese día que me lo dijo. Y bueno, ahora también preparando este material para hoy, también he leído otras publicaciones al respecto, y realmente sí se da uno cuenta de que esto fue el terremoto, ¿verdad? Que cobró más vidas proporcionalmente, ¿verdad? Al momento de que sucedió, y también más destrucción, ¿verdad? De Cartago. Otro geólogo, don Walter Montero, dice: el terremoto de Cartago del 4 de mayo de 1910 es considerado el mayor desastre en la historia sísmica de Costa Rica. Wilfredo Rojas, también geólogo, dice: Cartago ha sido afectada en el pasado por varios sismos históricos, algunos de los cuales se han ubicado muy cerca de ella. Y de 1910, ¿verdad? De acuerdo con los estudios geológicos que tenemos acceso, se ubica en la falla de Agua Caliente, ¿verdad? Lo ubican en esta falla. Por su parte, la historiadora Clotilde Obregón decía que una de las ciudades más afectadas por los terremotos ha sido la ciudad de Cartago. El terremoto de Cartago también, algunas de las imágenes que nos han llegado hasta ahora, nos ilustran, nos hacen ver, ¿verdad?, la ruina, el luto, la destrucción, la desolación, la tristeza, la angustia,
y también la migración que provocó, porque provocó migración, ¿verdad? Entonces, es muy representativas estas imágenes, ¿verdad?, de todo lo que se vivió en ese momento, ¿verdad?, y que nos ayudan exactamente a dimensionar este evento en toda su realidad y su grandeza, ¿verdad? Otra de las citas que leí, un reportero o un periodista nicaragüense vino a cubrir el terremoto y escribe: llegué a Cartago, es decir, a la población que fue Cartago. Eso es impresionante, es terrible, ¿verdad? A mí se me puso la piel de gallina, ¿verdad? Porque, o sea, que diga, bueno, es decir, a la población que fue Cartago, ya no hay población ahí, ¿verdad? Y también el mismo periodista nicaragüense se encuentra una familia que van caminando, porque muchos se iban caminando, se fueron de aquí caminando hacia San José, hacia otros lugares, ¿verdad? Muchos heridos también fueron transportados por el tren, ¿verdad? Pero entonces este señor dice que se encuentra una familia y le dice: ¿para dónde se dirige usted? Le dice: no lo sé, vamos en busca de tranquilidad y abrigo. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿verdad? También leyendo uno de los libros de don Giovanni, decía que lo de las lluvias, yo nunca me había puesto a pensar en lo que pudo haber sucedido. Y estaba en mayo, ¿verdad? Bueno, abril, ¿verdad? Porque empieza abril, pero ya en abril las lluvias, y Cartago lluvioso, muy lluvioso, además, ¿verdad? Y más lluvioso en aquel tiempo que ahora, ¿verdad? Entonces, él hablaba de las lluvias y yo: sí es cierto, o sea, la gente sin techo, o sea, la gente sin casa, la gente sin techo, y con las lluvias además encima y de todo en albergues, no, es algo terrible, ¿verdad? Bueno, un poco para entrar en materia, ¿verdad? Se da que el miércoles 13 de abril de 1910 inicia la secuencia sísmica. Voy a corregir, si me lo permite don Giovanni y los geólogos, no es enjambre. Vieras que yo también había puesto enjambre sísmico, porque nosotros hemos oído en las noticias, ¿verdad?, que el enjambre, no sé qué. Y en todas las publicaciones de los geólogos se refieren a secuencia sísmica. Entonces yo estoy haciendo uso de la palabra, digamos, que creo que es correcta a nivel geológico. Entonces dice que se inicia la secuencia sísmica, cuyo punto álgido, o sea, lo sabemos, ¿verdad?, se da el 4 de mayo de 1910. Ajá. El 20 de abril, ahí vamos, ¿verdad? El 20 de abril de 1910 se nombró una comisión consultora y de dirección, con el fin de estudiar, vean la rapidez, ¿verdad?, con que actuaron nuestras autoridades también, ya para el 20 de abril, con el fin de estudiar los edificios tanto públicos como privados que se encontraran dañados y dirigir los trabajos necesarios para su reparación. Para tal labor se nombró a los señores arquitectos don Jaime Carranza, don Salvador González y a don Luis Ya. Esto es una cita de nuestro amigo Franco Fernández. Bueno, el 8 de mayo de 1910 asume la presidencia el Cartago, el brujo del Irazú, Ricardo Jiménez Oriamuno. Hacía 4 días que su ciudad natal había desaparecido, como lo leímos hace un rato, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad?, también el dolor de ese día, ¿verdad?, de tomar el mando del gobierno 4 días después de todo este desastre, toda esta situación, ¿verdad? Luego, como parte de las medidas tomadas, se instaló en Cartago una organización bajo régimen militar, a cuyo cargo estuvieron las actividades de auxilio, salvamento, orden, demolición, sanidad y limpieza, entre otras, concernientes a la reconstrucción, y se elaboró el reglamento de construcciones urbanas, que es a lo que yo me voy a referir. Bueno, este es el documento, esto es una fotocopia, obviamente, del Archivo Nacional, del acta, ¿verdad?, donde
donde se consigna este reglamento, el acta municipal. El reglamento de construcciones urbanas fue aprobado por el Consejo Municipal de Cartago el 29 de agosto de 1910, 3 meses después del terremoto. El terremoto fue el 4 de mayo y el 29 de agosto ya se estaba reglamentando, ¿verdad?, cómo se iba a reconstruir la ciudad de Cartago. Consta de 7 capítulos, tiene 56 artículos y fue aprobado por el Ejecutivo mediante acuerdo número 10 del 12 de septiembre de 1910. También todo así, rapidito. El primer capítulo se refiere a las licencias para edificar. Entonces, bueno, son solamente 2 artículos del primer capítulo, pero ahí se desarrolla, se habla, se regula lo que tiene que ver con las licencias para edificar. En el capítulo 2 se habla de las alineaciones, ¿verdad?, con respecto a la calle y de todo, ¿verdad? Empieza entonces también a trazarse la traza, valga la redundancia, la traza urbana. En el capítulo 3 se habla de materiales de construcción y otras reglas sobre edificaciones. En el capítulo 4 se desarrolla el tema de los desagües, excusados, baños y hornos. En el quinto se habla de las aceras y canoas, y ahí me acordé mucho de mi amigo Edgar Cordero Cerdas, con las aceras de Cartago. En el capítulo 6 se habla de las reparaciones en casas fuera de línea, y el capítulo 7 se refiere a las disposiciones generales. Aquí yo voy a referirme a los artículos que son como más relevantes, ¿verdad? En el artículo 21, por ejemplo, se aborda o se habla de la distancia entre pilares y gigantones en las casas de madera. El arriostre de gigantones igual a lo indicado para el bajareque. O sea, también se indica que el arriostre para los gigantones tiene que ser igual a lo que se estipula para el bajareque. Y tengo esta cita, dice: lo dicho para casas de madera se aplicará bien se intente forrar de madera, bien de planchas metálicas expandidas, fibro, cemento u otro material ligero, ¿verdad? Que es lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, de lo que nos caracteriza, lo que caracteriza a la ciudad de Cartago con respecto al uso de las planchas metálicas o del metal en las construcciones y en muchas de las casas de habitación. El artículo 22 se refiere a las reglas para la construcción de edificios de bajareque común o popular. Al respecto dice, algunos de los incisos más relevantes dice: los horcones serán de guachipelín, madera negra, cirrí u otra madera resistente y que soporte bien la humedad. En el D dice: las paredes de bajareque no podrán tener más de 20 centímetros de espesor, incluidos los repellos. En el E dice que para el relleno de bajareque puede emplearse caña blanca de buen sazón o reglas de madera resistente y sana. Como material de relleno puede emplearse barro mezclado con pitilla o cerdas. Y dentro del barro pero aquí está, lo copié tal cual, pero es dentro del barro, pedazos de teja o ladrillo que estén nuevos. El repello se hará con barro bien batido o con mezcla, sea mortero. En uno u otro caso deberá repellarse con mezcla cimentada 1 a 5 la parte de las paredes que queden expuestas a la lluvia, en una faja de 30 centímetros a lo menos sobre el nivel del suelo, a fin de que queden preservados contra la humedad. En el 24 dice que los edificios pueden hacerse también con estructura de hierro o acero, siempre que el ingeniero municipal apruebe las medidas y pesos proyectados desde el punto de vista de la resistencia y seguridad. En el 25 dice que pueden construirse casas de 2 pisos, siempre que sean de bajareque y madera, de solo madera, de madera y hierro, de hierro o de cualquier otro material o combinación de materiales que ofrezcan seguridad contra temblores, a juicio del arquitecto municipal.
Se incluyen además algunas restricciones a este tipo de construcciones. El artículo 14, que no lo copié, es muy chiquito, dice que se prohíbe el uso de adobe, piedra y mampostería, que era lo que se usaba antiguamente, ¿verdad? En el artículo 39 se refiere a baños y excusados en todo edificio destinado para habitar. Y aquí me llamó mucho la atención porque se regula lo que tiene que ver con el uso del servicio sanitario, ¿verdad? Ya no se habla del servicio de hueco, ¿verdad? El servicio afuera, ¿verdad? Sino que dice, los destinados a habitación de muchas personas como hoteles, cuarteles, hospicios, hospitales, etcétera, deberán tener el número suficiente de excusados y baños en proporción a la gente que los ocupe. En donde hubiere ya servicio de cloaca, no se está dando por sentado que ya hay servicio de cloaca en todo, ¿verdad? En toda la ciudad. En donde ya hubiere servicio de cloaca, deberá el propietario conectar con ella su excusado por medio de tubos de hierro o de barro vitrificado. En donde no hubiere cloaca, se permitirá construir excusados de fosa siempre que se adopten todas las medidas de seguridad e higiene a juicio del ingeniero municipal. En el artículo 42 se habla de la obligación de construir aceras en el perímetro de la ciudad, no mayor a 2 metros de ancho, o sea, que la acera no podía ser mayor a 2 metros de ancho, y puede ser de ladrillo, cemento, asfalto o piedra labrada. Bueno, Lisset también, el año antepasado fue que estuvimos con las aceras, ¿se acuerdan? Hicimos una campañita. Las aceras no están declaradas patrimonio, ni aquí ni en ninguna ciudad. Tenemos aceras declaradas, bueno, básicamente porque la ley 7555, que es la ley de patrimonio histórico arquitectónico, regula la declaratoria de edificaciones, de inmuebles, ¿verdad? O sea, los que no se pueden mover. Bueno, la acera tampoco se puede mover, pero normalmente, o sea, no está indicada la declaratoria para aceras. Pero sí quisimos hacer algo desde patrimonio, instando, porque no podíamos hacer otra cosa, instando a los municipios, y se mandó por lo menos en las ciudades donde se sabe que hay aceras de piedra, insta a los alcaldes, a los consejos municipales y a los que tienen que ver con la parte urbana de las municipalidades, les instamos a que conservaran sus aceras de piedra. Bueno, dice que la parte de acera situada frente a portones, puertas, cocheras o cualesquiera otras entradas que hayan de servir para animales o vehículos serán necesariamente de piedra de granito labrada y convenientemente dispuesta para evitar resbaladeros. Creo que es en el artículo siguiente se habla también de la conservación de las aceras. Se obliga al propietario a conservar en buen estado las aceras, pero dice: el propietario que desee exonerarse de la obligación de reparar o mantener su acera podrá lograrlo si construye una acera de piedras de granito perfectamente ajustadas, sin huecos ni fallas y pegados con cemento, la cual deberá medir además el ancho de ley. En ese caso avisará a la municipalidad, la cual estará obligada a recibir la acera como parte de la vía pública y a conservarla en adelante, siempre que el trabajo sea conforme a las condiciones estipuladas. Valga aquí la queja con la municipalidad de Cartago, ¿verdad? Por todos los daños que ha causado la misma municipalidad a las aceras de piedra, de estas que se estaba regulando y que se le estaba dando, inclusive que es parte de la vía pública y que es la municipalidad la responsable de velar por su conservación. Y aquí ya lo hemos visto, no está sucediendo eso. Hay muchas de estas aceras que ya fueron destruidas, etc. Bueno, en general este reglamento contiene una serie de disposiciones, como ya lo hemos visto,
contiene una serie de disposiciones urbanas y arquitectónicas que van desde el tipo de arquitectura y los materiales permitidos y los prohibidos, como el adobe, el calicanto y la piedra. La alineación o retiro desde la calle y la nivelación hasta la altura de las habitaciones y de las edificaciones de 2 plantas y cómo se debe construir las canoas, puertas y ventanas. Regula también en detalle la construcción en bajareque. Lo va indicando desde qué tipo, ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Cómo rellenarlo y demás, ¿verdad? El ardiostre y demás. Luego regula lo concerniente a balcones, aleros, adornos en fachadas, chimeneas, desagües y aceras. Reglamenta todo lo que tiene que ver con baños e inodoros. Incentiva la separación entre edificaciones y el retiro de la orilla de calle. Bueno, esto ustedes han visto, ¿cómo se llama? El efecto dominó, ¿verdad? Las edificaciones juntas se van, ¿verdad? Unas a otras. Y en este reglamento se indica, bueno, el retiro de calle, ¿verdad? De cuánto tiene que ser y también la distancia entre una casa y otra. Sin embargo, yo digo, me puse a pensar, mira, pero eso no se cumplió del todo, ¿verdad? Porque hay muchas casas que hablan, por ejemplo, de las casas de madera. Las casas de madera tienen que ser así, 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 y guardar tal distancia entre el vecino y el otro. Porque hay muchas casas así, o sea, que no cumplió. ¿Qué más? Incentiva la separación, promueve la estética urbana y el buen estado de conservación de las edificaciones y sus componentes. Hay uno de los artículos que me llamó mucho la atención porque dice que no se permitirán las fachadas extravagantes o ridículas. Y entonces, o sea, se estaba pensando en la parte estética, en la parte bonita, o sea, que se vea bonito, que la ciudad se vea bonita, ¿verdad? Luego le prohíbe las casas de vecindad o chinchorros. Se ha dicho mucho que don Cleto González Víquez participó, o sea, inclusive se le endosa a él, como que él fue el que lo elaboró. No, él era abogado, bueno, historiador también y muchas cosas, pero él no hizo solo el reglamento, ¿verdad? Él formó parte probablemente de la comisión, pero estuvo ahí los ingenieros, todos estos que ya leímos, Ramón Picado, que era el ingeniero municipal de Cartago, Luis Jack, etcétera, todos los que participaron en toda esa obra de reconstrucción de la ciudad de Cartago, todos ellos participaron también en la elaboración de este reglamento. Además, he leído también por ahí, algunos decían que Cleto González Víquez como presidente, ya Cleto González Víquez no era presidente, o sea, Cleto le entregó el poder el 8 de mayo a Ricardo, ¿verdad? Pero él se mantuvo colaborando con Cartago en la elaboración de este reglamento. Y entonces había leído también que parece que siempre luchó contra los chinchorros. Que son casas de vecindad, pero que en ese tiempo se le llamaban chinchorros. Entonces aquí se evidencia bien, ¿verdad? Porque hay sus artículos que tienen que ver con la prohibición de la construcción de casas de vecindad o estos chinchorros, ¿verdad? Además prevé las sanciones por el respeto a este reglamento y algo así, a grosso modo, en general, se nota el interés por la seguridad, ¿verdad? Por dotar a la ciudad de seguridad en su construcción y la higiene. Y la estética también, como les decía, ¿verdad? Con la parte esta de cómo deben de ser las fachadas, que no hayan obstáculos en las aceras y demás. Además, como todo esto ya no es parte del reglamento, pero también como parte de la labor reconstructiva que se realizó en Cartago,
hubo que rectificar o construir nuevos cuadrantes y rectificar o ampliar calles. Así la corporación municipal dispuso que para que tenga la más simétrica configuración el futuro ensanche de la ciudad, se acordó prevenirle al señor ingeniero municipal que las manzanas del cuadrante que hayan de ser delineadas en lo sucesivo deberán ser cuadradas de terrenos que tengan 83 metros, bueno, 83 dice ahí, ¿verdad? 83 metros 60 centímetros por lado, conservando para las calles el ancho de ley o sean 13 metros 40 centímetros. También, no sé cuántos lo sabrán, eso lo supe yo, creo que leyendo a don Franco, que para la construcción y ampliación de las calles se utilizó como relleno, ¿verdad? Ahí abajo todo el escombro o mucho del escombro de las casas y de las edificaciones, no solamente casas de habitación, sino las edificaciones destruidas. Entonces, pues eso es a grosso modo lo que tiene que ver con el reglamento de construcciones, que como les decía, en algunos casos funcionó, en otros yo creo que no se cumplió, pero bueno, el tiempo dirá. No, ya lo digo.